Hola, buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Lomía. Un gusto saludarles de Mian Duarte, de Pasión por los Negocios, de Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Doctor, yo le tengo dos cuestiones, doctor López-Gatell. Una en particular y que inquieta porque esta semana hubo un cambio en algunos estados y en particular en el mío de color del semáforo. Es si puede hacernos el favor de volver a explicar qué significa estar en naranja. Se lo pongo de esta manera. Hay algunas autoridades, entre ellas la Autoridad de Salud en mi estado, encabezada por Enrique Clausen Iberri, y también algunos sectores de la sociedad que se sienten incómodos al haber pasado de rojo a naranja. Yo entendí, ahorita lo dijo el doctor Alomía, se trata de una situación de alerta alta, ¿verdad? Estar en naranja no significa estar en verde. Sin embargo, pareciera ser que molesta haber hecho la transición hacia el color naranja, en particular en Sonora. Yo he apreciado aquí en la Ciudad de México cómo se han organizado para convivir con el color naranja, cómo de alguna manera los ciudadanos, vuelven poco a poco a la que se llama ahora la nueva normalidad, se reintegran a sus actividades teniendo las medidas de cautela, de cuidado al respecto. Precisamente en este tópico me interesa mucho que nos explique cómo es que ustedes toman la decisión, porque yo asumo que a la hora de ustedes hacer el cambio es una decisión que es consensuada. Observo yo con mucha atención las estadísticas que presentan, por ejemplo, de camas disponibles, y veo que Sonora, por ejemplo, es un caso particular que tiene más del 50%, 56%, si mal no lo recuerdo, de camas de terapia intensiva disponibles. Entiendo que ese es uno de los factores determinantes para hacer los cambios en términos del semáforo. Ese asunto me importa mucho y si me permite hacerle una segunda pregunta. Con mucho gusto, Damián. Gracias por la pregunta porque nos ayuda a aclarar a un tema que es de interés público, de interés de todas y todos, de interés también de las autoridades estatales de salud, desde luego de la ciudadanía y de todo el mundo, y que ha sido sujeto a una distorsión de información, otro tema más, porque aparecen, por eso decíamos hace unos días, nos parece un distractor innecesario esta idea de que la noticia sea que si se confrontan con los estados, que si rompen el diálogo, que si ya se enojaron unos gobernadores, que ahora están tristes. No va por ahí. Hay que tomarnos seriamente las cosas. Esto es una pandemia y es una situación muy delicada, muy delicada. Considero, lo hemos dicho y lo digo no solo a título personal, en voz propia, sino consideramos el Gobierno de México que las entidades federativas tienen gobernadores, gobernadora en el caso de Sonora, jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, que son gente muy responsable, talentosos, talentosas, dedicadas, comprometidas y comprometidos con la salud y el bienestar de la ciudadanía. No nos queda duda al respecto. Pero desafortunadamente, en algunos casos, no es el caso de Sonora, en algunos casos la difícil decisión de balancear el bienestar social, que depende de la continuidad de las actividades en el espacio público y de las actividades económicas, que es muy importante, balancearlo respecto a el mecanismo directo de protección de la salud y la vida de las personas, que depende de la inmovilidad, porque es lo que logra reducir la proximidad entre personas y por lo tanto el contagio. Estos dos elementos a veces no son fáciles de conciliar en ningún estado de México o en la Ciudad de México, en el país en su conjunto y en ningún país del mundo. Están contrapuestos hasta cierto punto. Y es la realidad con la que hay que vivir. Es parte de la complejidad de un fenómeno tan importante como una epidemia. Duradera, además. Hemos comentado aquí que hay personas en la ciudadanía que viven al día. Enfatizamos esta noción porque la mitad de la población de México vive al día. Y vivir al día quiere decir que de las decisiones y actitudes y actividades diarias depende la posibilidad de conseguir el sustento. Hay que salir a la calle a
vender un producto, a que se le contrate un servicio, etcétera. Y es una realidad social que tiene México desde hace muchas décadas, porque la riqueza en México está injustamente distribuida. Y esta es una realidad, está documentada por personas especialistas en el campo, en México y fuera de México. Hay otros segmentos de la población que afortunadamente no tienen que vivir al día. Algunos porque tenemos la fortuna de estar contratados, nada es permanente, pero estamos contratados en una institución y entonces recibimos un sueldo periódico, otras personas en una empresa y también tienen un salario, etcétera. Hay personas que también tienen capacidad de ahorro, tienen ahorros, y entonces, aunque obviamente les pudiera haber afectado este periodo largo de confinamiento, pues tienen una reserva económica para vivir. Entonces, depende cómo viva uno cada cosa. Puede ser, no ocurre en todas las personas, pero puede ser que uno pierda la noción de la realidad de otras personas. Entonces, quien tiene capacidad de ahorro o quien sigue recibiendo su salario, posiblemente en su universo de prioridades le va a poner mayor énfasis al tema de mantener el confinamiento para proteger la salud. Y tiene razón esa persona, pero le está faltando otra parte de la historia, y es, no todos viven las condiciones de esa persona, otros no pueden lograrlo porque tienen que salir. O al revés, hay personas que tienen que salir todos los días o tienen un pequeño negocio que está a punto de quebrar o quebró ya, y entonces el énfasis que van a poner es en ese aspecto social y económico. Y como ven, no es fácil conciliar estas posturas. Consideramos que todas son válidas, pero que lo más importante es tener una noción del otro y verlo como parte de uno mismo. Somos una misma realidad que está compuesta de múltiples expresiones. Y si somos solidarios, si somos conscientes del bien público, vamos a tener la responsabilidad de preocuparnos por lo que nos atañe a nosotros, pero también lo que atañe a otras personas. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en las entidades federativas, en algunos casos, lo hemos visto, no voy a detallar quiénes y cuándo, puede haber mandatarias o más bien mandatarios estatales que de pronto les resulte frustrante que el semáforo de riesgo COVID indique que tienen una calificación o un color distinto al que esperaban. Y quizá ya habían hecho cálculos sobre qué decisiones iban a tomar en su entidad federativa, quizá ya habían hecho acuerdos con los sectores económicos, por ejemplo, y tienen una fuerte presión de los sectores económicos que les dicen: yo ya quiero abrir mi empresa, mi negocio, lo que sea. Y entonces de repente resulta que no, que el semáforo, una vez hecha la calificación, resulta en rojo, cuando ya esperaban que fuera anaranjado, y ya habían contemplado que iban a abrir el 50% de los restaurantes, por ejemplo. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de negociaciones, y qué bueno que hace así su pregunta. Les platico una anécdota que creo que es ilustrativa. A lo largo de estas semanas, es una historia real, obviamente no voy a identificar a los protagonistas, de una entidad federativa nos hablaron muy amablemente durante este proceso de diálogo semanal con las entidades federativas, y la expresión que usó la persona funcionaria nos dijo: sí, los colores que ustedes tienen, esto que negocian con las cámaras empresariales. ¿De qué estamos hablando? Esto no está sujeto a ninguna negociación. Esto es un instrumento técnico. La evidencia surge de los datos, surge de la información que tiene un significado y que fue cuidadosamente analizado para que los indicadores reflejen distintos aspectos del acontecer epidémico y nos alerten a todas y todos sobre lo que podría ocurrir si el desconfinamiento es demasiado acelerado, o bien si hay un margen de seguridad para progresar en el desconfinamiento sin que haya un riesgo sustantivo de rebrote, que siempre existe el riesgo, por cierto. Pero bueno, relato todo esto también por su pregunta, para aclarar: no es negociación, tampoco es negociación con los gobernadores,
No es de que lo que me pidan y bueno, según cómo me lo pidan y me insisten, no es así, no es así. El fundamento legal de nuestra acción está claramente estipulado en la Ley General de Salud, obviamente en la Constitución, etcétera. Y la materia técnica está perfectamente delineada y esto lo conocen las y los mandatarios estatales desde que empezó esto, en preparación para el inicio del semáforo. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el acuerdo secretarial del secretario de Salud del 14 de mayo de 2020 y estipula que habrá un instrumento de evaluación de riesgo semanal cuyos resultados corresponden con X, Y, Z actividades que se pueden abrir o dejar de abrir para eso, ¿no? Termino con este asunto. Puede ocurrir que en una entidad federativa, y usemos el ejemplo de Sonora esta semana precisamente, y también lo dijimos respecto a Baja California, que el semáforo COVID, que es uno solo y es federal, también todas estas expresiones de que si yo me voy por la libre y pongo mi semáforo, cada quien que se exprese lo que sea, pero hay un semáforo y está estipulado claramente. Que resulte, por ejemplo, en naranja, como ocurrió para esta semana en Sonora, pero que la autoridad sanitaria estatal, que además es una autoridad político-administrativa, es la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, diga, prefiero tener una mayor cautela. Y aunque los indicadores que están medidos y son trazables me dicen que estoy en naranja, prefiero esperar, prefiero mantener las actividades restrictivas como si fuera rojo y anuncia en su entidad federativa, todavía no abrimos, nos vamos a rojo. Excelente, no tengo nada que decir. Felicitamos esta semana al gobernador Bonilla, felicitamos a la gobernadora Claudia Pavlovich. Bien, está tomando un elemento de mayor precaución. Puede tener algunas otras consecuencias en la parte social y económica, pero en la parte de salud nos parece excelente. Ahora veamos lo contrario. Le salió rojo y en el estado dice, pues no, para mí la realidad es, esto es naranja. Lo que decimos es, no lo recomendamos, por las razones extensamente explicadas, el riesgo de rebrotes, si hay un desconfinamiento demasiado acelerado. Y lo presentamos transparentemente, todo el mundo sabe que lo presentamos aquí, y se dice, para que también la ciudadanía sepa cuál es la evaluación de los indicadores y lo que resultó. Entonces, no recomendamos que una entidad federativa, cuando obtiene un rojo, diga, pues yo me voy anaranjado. ¿Qué puede pasar? Y lo hemos mostrado en un par de ejemplos, podría pasarle a cualquier otra entidad federativa, que le lleve a un desconfinamiento demasiado acelerado y haya un rebrote. Entonces, así es. En resumen, es una operación técnica, es una operación trazable, es una operación transparente, es una operación que se comunica semanalmente a los gobiernos estatales, es una operación que depende de la información y de la calidad de la información que se genera en los estados. Recuerden eso muy bien, lo hemos dicho también muchas veces. Los datos no se producen en el gobierno federal, los datos se producen en cada una de las unidades de salud de los estados. Si los datos están incompletos, pueden perturbar la calidad de la calificación, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias por la aclaración. Porque pareciera que hay una, por lo que usted dice, ¿no? Quien pasa a naranja no está conforme porque quiere estar en rojo, quien está en rojo quisiera estar en naranja, entonces parece que hay una bipolaridad cromática, ¿no? Ahí al respecto.